Buenas tardes, queridos hermanos. La base bíblica se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Esta palabra de Dios es una palabra fuerte, y este versículo base lo utilicé anteriormente para una prédica titulada "No pidas que se la prueba". Dice así, Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que la hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárselo. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios nos bendiga al leer su santa palabra. Muchas veces en nuestra vida nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios en medio de mi problema? Muchas veces nos hacemos preguntas y nos preguntamos: ¿no ve Dios que estoy pasando por un gran momento de aflicción? ¿No ve Dios cómo está mi situación de salud? ¿No ve Dios mi situación económica? Y tras esa pregunta viene otra: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy viviendo una vida santa? ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? Hermano, esa pregunta siempre nos la hacemos. Pero el mensaje de este título es que el silencio de Dios no significa su ausencia. Cuando nosotros estamos en medio de esas pruebas, de ese dolor, y no entendemos y vemos como que Dios no nos responde, hermano, Dios nos dice que su silencio no significa su ausencia. El propósito de las pruebas que llegan a nuestra vida tiene dos principalmente. Número uno, nos permite crecer en nuestra vida espiritual, nos permite saber cómo estamos espiritualmente y nos ayuda a ver en qué debemos mejorar. Pero el mayor error que nosotros cometemos muchas veces es que malinterpretamos el silencio de Dios como ausencia de Él. Y eso es un gran error que muchas veces cometemos cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones. Leí un libro que dice que el asunto que debemos tener en cuenta es este: que cuando las circunstancias externas son desfavorables para una persona, existe la tendencia de pensar que esa persona no está bien. Muchas veces pensamos: Dios lo afligió porque pecó. O pensamos: Dios lo bendijo porque está viviendo una vida santa, agradable a Dios. Muchas veces determinamos la cercanía a Dios por las circunstancias externas de una persona. Y si estas circunstancias no son favorables, decimos: este hermano está en pecado, por eso le está pasando eso. Hermano, eso es un gran error, porque Job era un siervo fiel y Dios permitió que llegaran pruebas a su vida, pruebas que lo ayudaron a crecer, pruebas que lo ayudaron a ser más humilde. Y muchas veces llegarán pruebas a nuestra vida. A Jesús en la Biblia le llaman maestro. Y cuando un maestro está haciendo un examen, se mantiene el silencio, observando a sus alumnos. Pero el silencio del maestro no significa su ausencia, no significa ausencia del maestro. Hermano, y muchas veces sabemos y hablamos de Jesús como el maestro, pero nunca nos ponemos a pensar: ¿qué pasaría si el maestro ayudara a sus alumnos a pasar el examen? Hay tres consecuencias que pude darme cuenta. Número uno, los alumnos pensarían que están bien porque aprobaron. Número dos, los estudiantes no se prepararían para las pruebas que se vienen, porque como ya aprobaron, pues pensarán que ya aprobarán la próxima vez.
Y número 3, el futuro de los alumnos correría peligro por falta de conocimiento. Muchas veces, hermanos, le pedimos a Dios que nos quite el problema porque no lo vemos. Muchas veces le pedimos a Dios en oración que cese la prueba. Y hay un gran peligro en esto. Porque si no tenemos pruebas, no podríamos darnos cuenta cómo estamos espiritualmente. Pensaríamos que estamos bien cuando en realidad no es así. Pensaríamos que hemos sido hijos fieles, devotos a Dios, cuando en realidad no es así. Pensaríamos que amamos a Dios cuando tal vez en realidad no es así, porque nuestro amor no ha sido probado por las pruebas. Entonces, como no ha sido probado por las pruebas, no sabemos si verdaderamente amamos a Dios. El propósito de Dios, cuando nos permite tener pruebas, es que nos preparemos, que crezcamos en Él. Pero las pruebas traen dolor, aflicción. No olvidamos que nos las quiten, porque ese es el proceso que nosotros necesitamos para la santificación. Hermano, en el nombre de Cristo podemos vencer la prueba. En el nombre de Cristo hay poder. No pidamos que cese la prueba. No nos angustiemos porque no veamos la mano de Dios. Porque el silencio de Dios no significa su ausencia en nuestras vidas. Dios sí está presente en nuestras vidas. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo debemos actuar en medio de la prueba? Número 1, debemos confiar. Confiar en Dios. Entregarnos totalmente a Dios. Debemos entregar ese problema, esa circunstancia, aun cuando no veamos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Confiemos. Y en medio de esa confianza se demuestra cuando lo adoramos, cuando en medio del problema le alabamos, cuando en medio del problema bendecimos usando nombre y bendecimos el nombre de Dios. Bendecimos también a nuestros hermanos. Cuando en medio del problema confiamos y damos gracias a Dios, porque decimos, no sabemos, no sé por qué permitiste esta prueba, pero doy gracias por ella, porque tú sabes que es lo mejor. Yo no, pero tú sí sabes, Padre. Tú sabes lo que es mejor. Y ahí estamos demostrando nuestra confianza. Pero sabes, hermano, también demostramos nuestra confianza cuando seguimos firmes y adelante, a través de la prueba. Confiando, adorando, bendiciendo, dando gracias, pero firme y adelante. Firmes y adelante, hermano, porque el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios está en medio de nuestro problema. Dios está en medio de nuestro dolor y nos está examinando, probando. Si hoy Dios ha puesto pruebas en nuestra vida, es porque quiere que crezcamos y nos parezcamos más a Cristo y no perezcamos en pecado. Dios quiere que en medio de las pruebas nosotros nos examinemos en cada área de nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en nuestra relación con Él. Pero todo eso pasa en medio de la prueba, porque cuando todo está bien, nosotros no nos fijamos en los defectos que tenemos. Pero en medio de las pruebas salen nuestros defectos, salen nuestros errores. Y es ahí donde nosotros debemos aprovechar y examinar y tomar nota para crecer. Pero, ¿qué pasaría si le pedimos a Dios que nos la quite? Número 1, no vamos a crecer, ni saber cuál es nuestra nota espiritual. Y eso provocará que creamos que estamos bien cuando en realidad estamos mal, con necesidades de más pruebas en nuestra vida para saber en qué debemos mejorar. Hermano, el silencio de Dios no significa su ausencia. No nos desesperemos, confiemos. Si Dios ha puesto pruebas en nuestra vida, aprovechémosla, examinémonos. Pero sabes, hermano, hay un gran opositor que el enemigo utiliza, y es el miedo. Miedo a sufrir por Cristo. Y Cristo sufrió por nosotros. En aquella cruz hizo un sacrificio completo por ti, por mí. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sufrir por Él, porque nos da miedo.
Muchas veces, hermano, aunque duela decirlo, somos cobardes. Somos cobardes y a la menor tempestad le pedimos a Dios que nos las quite. Y Dios, como un Dios compasivo, nos las quita, pero eso no nos está haciendo bien. Porque necesitamos pruebas para examinarnos, para crecer, para volvernos más fuertes. Necesitamos superarlas, no podemos tener miedo. Dice 2 de Timoteo, versículo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando se levanten tempestades, pruebas, problemas, hermano, confiemos en Dios. Porque Dios tiene el control de nuestra situación. No tengamos miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Enfrentar la prueba no es de locos, es de un hijo valiente, que quiere estar aprobado delante de la presencia de Dios. El fuego purifica y prueba al oro. Y hoy nosotros necesitamos ser purificados y probados mediante las pruebas, para parecernos más a Cristo, para ser presentados delante de Dios limpios. Necesitamos saber nuestra nota espiritual para trabajar en base a esto. Necesitamos mejorar. No nos preocupemos por el silencio de Dios. Confiemos en Él. Él nunca nos abandonará. Hermano, Dios no necesita una prueba para saber si tú le vas a fallar o no. Dios no necesita una prueba para ver cuánto le amas. Pero nosotros sí necesitamos esas pruebas para saber cuánto amamos a Dios. Pero nosotros sí necesitamos esas pruebas para crecer. Nosotros necesitamos esas pruebas para saber cómo estamos. Para saber si estamos bien en nuestra relación con Él. Somos nosotros las que lo necesitamos, no Dios. Es por nuestro bien. Pero cada vez que llegan pruebas a nuestra vida, nosotros las rechazamos y le pedimos a Dios que nos las quite. Pero estamos rechazando el bien que Dios quiere hacernos. Dice Proverbios capítulo 13, 24. El que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate cómo dice la palabra. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando nosotros no veamos la corrección de parte de Dios en las malas cosas que nosotros hemos hecho, tengamos miedo, porque esa es una gran señal de que tal vez no seamos un hijo de Dios. Dios nos trata como hijos por la sangre de Cristo. Por eso debemos preocuparnos cuando no veamos la corrección de parte de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Hermano, nosotros necesitamos de las tormentas que llegan a nuestra vida. Nosotros necesitamos de las pruebas, porque son esas las que nos ayudan a crecer. Claro, algunas son consecuencias de nuestras acciones, otras son pruebas permitidas por Dios para que veamos cómo estamos espiritualmente. Pero las dos buscan tener el mismo objetivo: ayudarnos a crecer y acercarnos más a Dios. Por eso quisiera preguntar, ¿cómo enfrentamos la prueba? ¿Cómo vemos la prueba? ¿La vemos como una bendición de parte de Dios o una maldición? ¿La vemos como una corrección o como un castigo? ¿Cómo vemos la prueba? ¿Cómo la enfrentamos? Dice Santiago, versículo 12, capítulo 1, una traducción distinta a la Reina Valera. El que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio, el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Fíjate cómo dice la palabra: los que soportan las dificultades. No dice la palabra el que pide que cese la prueba, el que pide que cese el problema, sino el que soporta. El que soporta las dificultades, el que en medio de las dificultades dice: yo tengo un Dios poderoso, que tiene el control de mi situación, que tiene el control de mi vida. Yo voy a confiar, porque Dios sabe qué es lo mejor, Dios sabe lo que yo necesito. Y cuando nosotros la hayamos superado, fíjate que dice la palabra de Dios
que nos dará un premio, un honor que es el más grande que podemos recibir, la vida eterna. Pero solo aquellos que soportan las dificultades, solo aquellos que en medio del problema confían en Dios. Hermano, el silencio de Dios no significa su ausencia. Confiemos en Dios. Dice Apocalipsis también capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, necesitamos esas pruebas. Porque si no, vamos a perder la corona que Dios nos quiere dar. Necesitamos de las pruebas. Hermano, no podemos rendirnos. A pesar de lo difícil que está la vida. A pesar de lo difícil que está salvarse. A pesar de las grandes e innumerables tentaciones. Porque hay una corona que Dios nos ha prometido a aquellos que resistan firmes hasta el final. Muchas veces no vamos a sentir a Dios, pero podemos tener la seguridad de que Él nos está mirando. Y todo está bajo su control. Debemos confiar en Dios aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. Aunque nuestra vida se esté desmoronando. Debemos dejárselo todo en sus manos y rendirnos a sus pies. Es difícil. No es fácil. Si fuera fácil todo el mundo lo hiciera. Pero como hijos de Dios nosotros debemos confiar en Dios. Debemos rendirnos a sus pies. Cuando vamos a los pies de Cristo, nuestras enfermedades son sanadas. Ya sea físicamente o la peor de todas, la espiritual. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a los pies de Cristo y nos entregamos a Él, nos volvemos esclavos de Él. Necesitamos ser esclavos de Dios. Nosotros muchas veces pensamos, esclavo es una palabra fuerte, pero si nos damos cuenta que nosotros éramos esclavos de Satanás y ahora tenemos un Dios bueno, misericordioso, que nos compró con su sangre, no con cualquier cosa, sino con su sangre, es un mayor privilegio que podemos tener, servir a Dios, ser esclavos de Dios. Yo quiero ser esclavo de Dios. Yo quiero servir al Señor de señores. Yo quiero adorarlo. Hermano, ¿tú quieres ser esclavo de Cristo? Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque somos débiles y cedemos muchas veces a los deseos de nuestra carne. Hermanos, tenemos que ir a los pies de nuestro Señor, humillarnos y pedir perdón, porque no merecemos nada. Debemos tener un corazón rendido a los pies de Cristo, porque Él nos quiere perdonar y nos dice: ve a casa, no peques más. Pero nosotros como seres humanos volvemos a pecar. Y Dios que nos dice: ve a casa, no peques más. Pero volvemos a pecar y Dios nos dice: hijo mío, ve a casa, no peques más, yo te perdono. Hermano, no aprovechemos la bondad de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, no nos preocupemos, porque el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios está ahí. Hermano, toda la creación tiene que rendirse a los pies de Cristo. No importa quiénes seamos, todos nos debemos rendir a los pies de nuestro Creador, porque solo hay un Dios que hizo todo lo que vemos y aún lo que no podemos ver. No importa si somos gente importante en la sociedad, no hay nadie más importante para Dios que aquellos que se rinden a sus pies. Por eso, hermanos, debemos vivir a los pies de Cristo, porque en este mundo no hay nada que se pueda comparar con estar a sus pies. Cuando nosotros estamos a los pies de Cristo, aprendemos y oímos directamente las enseñanzas que nos dejó a la luz de su palabra. Muchas veces leemos y no entendemos la palabra de Dios. Pero cuando estamos a los pies de nuestro Señor Jesús, hemos elegido la mejor parte y Dios nos hace entender. Dios no mira nuestro color de piel, ni la situación económica, ni el país en que nacimos. No nos pregunta si salimos de una familia honrada o no. Dios mira nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en anhelo de agradarlo, entonces como el samaritano vayamos a los pies de Cristo y agradezcamos porque su inmensa misericordia, porque por su inmensa misericordia aún no hemos sido consumidos. Cuando vamos a los pies de Cristo, Él nos consuela. Cuando vamos a los pies de Cristo, Él nos ayuda, Él nos sostiene y nos extiende de la mano y nos saca del barro donde nosotros mismos nos hemos metido. Pero solo cuando vamos a los pies de Cristo y reconocemos nuestro pecado, reconocemos que necesitamos de Él. Hermano, cuando nadie nos entiende, cuando las personas nos dan por locos,
querido hermano, Dios sí nos entiende. Dios sí sabe lo que estamos pasando. No nos angustiemos. Si vemos que todo sigue igual y que Dios se quedó en silencio, confiemos en Dios. Porque su silencio no significa su ausencia. Esperar en Dios es lo mejor. Rindámonos a los pies de Él, confiemos en Él. Es difícil, muy difícil, pero no imposible. Hermanos, muchas veces vamos a desesperarnos, pero con la ayuda de Dios aprendemos a esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque su silencio no significa su ausencia. Y si Dios constantemente nos estuviera quitando las pruebas para que nosotros nos sintamos bien, entonces no nos prepararíamos para el día malo. No estaríamos alerta ni velando, porque Dios habría quitado de nosotros las constantes pruebas que llegan a nuestra vida por nuestro bien. Y como Dios nos las ha estado quitando, no nos podría corregir a través de esas pruebas. Y si Dios no nos corrige, no somos hijos de Dios, porque el Padre Celestial ama a todos sus hijos y por eso nos corrige a todos. Por eso necesitamos las dificultades para darnos cuenta cuál es nuestra nota espiritual, para trabajar en base a eso y ser hallados perfectos delante de Dios. Dice Santiago, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened ánimo, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero es a través de la prueba. Hermano, cuando lleguen pruebas, sintamos alegres, porque somos hijos de Dios y Dios nos está corrigiendo. Hermano, debemos trabajar constantemente para mejorar esa nota espiritual. Y cada día que lleguen pruebas a nuestra vida, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para examinarnos y veamos cómo estamos en nuestra relación con Él. Hermano, el proceso para ser hallado perfecto delante de Dios es un proceso que dura toda la vida. No nos rindamos, sigamos firmes y adelante. Si nosotros nos descuidamos de esta gran verdad, nuestra vida espiritual correrá peligro. Porque creeremos que estamos bien cuando en realidad no es así. Y no nos prepararíamos espiritualmente porque no llegan pruebas a nuestra vida. Y eso provocaría que nuestro futuro en el camino de salvación corriera peligro. Dice la palabra de Dios, Isaías 5:13. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre y sus multitudes murieron de sed. Hermano, cuando nosotros no conocemos en qué flaqueamos o en qué somos débiles, no nos preparamos adecuadamente para resistir esa prueba. Nos volvemos cautivos a Satanás nuevamente, porque ya Cristo no vive en nosotros. No importa si es un pastor, un predicador, un cantante que adora a Dios o un miembro de iglesia. Si no nos preparamos, si no tenemos conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, si no conocemos en qué somos débiles y en qué podemos fallar, entonces le fallaremos a aquel que nunca nos falló. Y todo esto pasará creyéndonos nosotros que estamos bien. Porque cuando llegó la prueba, Dios nos la quitó. Porque se lo pedimos y Dios, como un Padre amoroso, lo permitió. Y no pudimos darnos cuenta de nuestro estado espiritual, de nuestra nota espiritual. Y no pudimos trabajar en base a eso. Porque muchas veces no aprovechamos la prueba que llega. Y lo que hacemos muchas veces es pedir que se vaya nuestra vida. Hemos estado acostumbrados a que cuando tenemos un problema, pedirle a Dios que nos la quite. Hemos estado acostumbrados a que cuando tenemos un dolor, pedirle a Dios que nos la quite. Y no está mal pedir a Dios, pero se ha vuelto una costumbre. Y nosotros necesitamos crecer a través de la prueba. Necesitamos ser probados por el horno y ser purificados por Dios. Hermano, el silencio de Dios no significa su ausencia. Confiemos en Él porque Él nos está dando el privilegio de evaluarnos y darnos cuenta en qué somos débiles para trabajar en base a eso. Dice Proverbios 15:32. El que desprecia la corrección se desprecia a sí mismo. El que hace caso a la corrección se llena de entendimiento. Dejemos que Dios nos corrija. Él sabe por qué lo hace. Aunque nosotros no lo sepamos, podemos tener la seguridad que es por nuestro bien.
Dice su palabra, Isaías 45, versículo 9. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha al barro al que le da forma diciendo, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, ¿qué torpe eres? Hermano, dejemos que el Maestro haga su obra en nosotros y nos prepare para lo porvenir. Confiemos en nuestro Creador y dejemos que Dios nos dé la forma que Él quiera, de la manera que Él quiera, porque Él es Dios y solamente quiere nuestro bien. Aunque en nuestra humanidad carnal pensemos que no es así, confiemos. Hermanos, recordemos que el silencio de Dios no significa su ausencia. Dice el Salmo 91, versículo 1 y 2 al 4 también. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga de su verdad. Hermano, a los hijos de Dios nadie los toca. Y si hoy ha llegado problema en nuestra vida, ten la seguridad que Dios lo permitió para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro bienestar. Ya sea que hayamos llegado en forma de consecuencia o de prueba. Si hoy estás aquí buscando a Dios por ese problema, por esa circunstancia, por esa consecuencia, y estás y decides estar bajo la sombra del Altísimo, puedes tener la seguridad que Dios lo hizo por tu bien. No mires atrás, no pienses en lo que perdiste. Piensa en lo que ganarás cuando estés allá en la morada celestial. Hermano, recuerda, el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios te bendiga.